Mm. Me metí al despacho y me agarré. Me dice, qué mala onda, no me vas a ver nunca más y no me das pelota. Mm. Realmente me llamó la atención. Impresionante. Qué mala onda, en vez de conversar conmigo, no me vas a ver nunca más. Y después me fui. ¿A vos? No, yo me fui. No, Pero a vos te jodió ahora. no, bueno, se te arregla. Arregla para nada. No, esa plata lanzada. Ahora ya sé por qué es eso. Esta debe haber recorrido todo el espinel. Perdón. Bien, reanudamos la audiencia. Pregunto a las defensas, luego de dialogar con los demás acusados, si alguno va a declarar. Doctor Mogaburu, doctor Bomba. Después de haber conversado con mi asistido, no va a prestar declaración. Bien, doctor Bomba. El asistido ya prestó declaración, no va a ampliar. Bien, doctor. No va a prestar declaración, doctor. Bien, entonces, ¿queda algo pendiente? No. Doctora, ¿se encuentra en condiciones para ¿Sí? alegar? ¿Sí? Sí, Bueno, ahora sí la escuchamos. gracias, su señoría. Bueno, a lo largo de las audiencias en las que hemos participado en el marco de este caso, tengo por acreditada la teoría del caso postulada desde un inicio por la Fiscalía. Ha quedado demostrado acá a través del testimonio de distintas personas que el señor Antonio Sebastián Casco remitió el día 23 de julio del año 2020 una encomienda desde Jardín América en la provincia de Misiones con destino a Salta, concretamente a la terminal de ómnibus, y en esa encomienda figuraba como destinataria la señora Antonella de Los Ángeles García. En ella había 1094 gramos de marihuana. La señora Antonella García fue a buscar la encomienda junto con el señor Maita y con el señor Roldán. El señor Maita la tenía en su poder al momento de retirarla del local de la empresa Crucero Express y así fue sorprendido por Gendarmería con la encomienda en sus manos. Las personas que están aquí acusadas y que oportunamente fueran imputadas por la Fiscalía se organizaron, diseñaron un plan, establecieron roles, cada uno de ellos tenía un rol, tenía una función, como voy a demostrar a lo largo de este alegato, y todo ello les permitió sortear distintos controles que regían en ese momento en nuestro país. En este esquema también aparece el señor Rodrigo Ezequiel Flores, quien coordinó todo lo relativo al envío y retiro de esa encomienda. La situación se complicó a partir del momento en que él quedó detenido el día 3 de agosto. A modo de reseña, como hemos también podido escuchar a lo largo de la audiencia, la encomienda fue enviada por Casco el 23 de julio, retenida por Gendarmería el día 27 de julio en un puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en la Ruta Nacional 14, kilómetro 124. Esta ruta está en la provincia de Entre Ríos, a la altura de Concepción del Uruguay. Sin dudas es una zona de frontera, está delimitada por el decreto 253/18 como una zona de frontera. Uno puede verla a lo largo del mapa y esta ruta viene desde Misiones, bordeando todo lo que es Brasil, Uruguay. Hay momentos que en el mapa uno no sabe, tiene que ser muy detallista para ver que sigue dentro de la Argentina. Es una ruta limítrofe, recorre distintas localidades que son puestos fronterizos. Eso no cabe ninguna duda, es zona de frontera.
Por eso la validez del procedimiento también está acreditada en este caso. Gendarmería Nacional, al retener y aperturar esa encomienda, se la apertura ante la reacción de un CAN antinarcóticos. Nosotros hemos escuchado el testimonio del gendarme Fragé de Durán, quien era el guía de ese CAN, cómo reaccionó el CAN ante esta encomienda. Reaccionó de la manera habitual que lo hace en los casos en que las encomiendas contienen sustancia estupefaciente. Hemos escuchado también a los testigos civiles, la señora Silva y el señor Ferrari, que participaron del momento en que se aperturó esa encomienda. La validez del procedimiento está acreditada, ellos actuaron dentro de las facultades conferidas por el artículo 230 bis. Tengamos en cuenta que este procedimiento se inició en el marco del sistema mixto, que es el que rige en la provincia de Entre Ríos. ¿Tenían una sospecha fundada en circunstancias objetivas? Sí. El CAN antinarcóticos reaccionó en esta encomienda ante la presencia de que pudiera contener estupefacientes. Por ese motivo se procedió a la apertura en presencia de testigos civiles que declararon también en esta audiencia. Al abrir la encomienda vieron que tenía 2 paquetes, eran medio ovalados, con una sustancia que reaccionó en forma positiva a la presencia de marihuana. Por este motivo, inmediatamente ya después de realizar este procedimiento, se ponen en contacto con la Fiscalía de Concepción del Uruguay para ver si le daban trámite de flagrancia y con el juez también. Los gendarmes que prestaron declaración testimonial, que intervinieron en el procedimiento de la retención y apertura de la encomienda, Fleitas, Arcieri, Caballero, Altamirano, Paredes, todos ellos fueron contestes en decir, en explicar cómo se realizó este procedimiento, la sospecha que tuvieron, la experticia que tienen en este caso, la modalidad que se utilizó y también las comunicaciones que se cursaron al juzgado, desde donde el secretario de ese juzgado dio también la orden dispuesta por el juez de que se hiciera la entrega vigilada. Esa encomienda se cerró nuevamente, se le colocaron nuevos precintos para que continuara su recorrido. Acá tengamos en cuenta que el colectivo, el medio de transporte en el que iba la encomienda, venía de Misiones, va hasta Buenos Aires y de Buenos Aires se la remite a Salta. Esa encomienda venía de una zona de fronteras, sin duda como lo es Misiones, toda la provincia de Misiones, excepto Posadas, está calificada como zona de frontera. La ruta es zona de frontera y el destino final de la encomienda era Salta, sin perjuicio de que por una logística de la empresa de transporte tenga que ir hasta Buenos Aires. Todos sabemos que las facultades de prevención, las funciones que tiene Gendarmería en esa zona se amplían. No es lo mismo la facultad que tiene de revisar, de requisar y de abrir, en este caso, una encomienda, la que tiene Gendarmería en esta zona donde ocurrió el hecho, por donde transitó la encomienda, que en el centro, por ejemplo, de la provincia de Córdoba. Cuando nosotros mandamos una encomienda que puede hacer este recorrido o ingresamos a un aeropuerto o estamos, por ejemplo, en una zona aduanera o en una zona cercana a la frontera, sabemos que nuestro derecho de privacidad y de intimidad se ven limitados, se ven restringidos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría cuestionar que nos hagan una requisa en un aeropuerto, por ejemplo. Tampoco en el momento en que uno despacha una encomienda puede cuestionar que esa encomienda sea sometida a una requisa. ¿Por qué? Porque estoy admitiendo, estoy prestando mi asentimiento para que se revise una encomienda que en este caso va a circular por una zona de frontera. Si esto no fuese posible, de nada serviría la presencia de Gendarmería en esta zona porque estarían totalmente limitados y no podrían cumplir su función de prevención justamente de este tipo de delitos, los que están encuadrados por la Ley 23737 o 22415. Es decir, la validez del procedimiento en este caso surge clara. Se puso en conocimiento del juez, se puso en conocimiento de la Fiscalía, hemos escuchado a los gendarmes, ellos actuaron y así los hemos podido ver en esta audiencia, libre de cualquier interés, de cualquier circunstancia personal que los hubiese llevado a abrir justamente esta encomienda remitida por Casco desde Misiones hacia Salta. En este punto tampoco puede pasar desapercibido en todo el caso y en las distintas circunstancias en las que se dio este caso, en la época en que estábamos viviendo. Hoy nos cuesta acordarnos de eso, que además muchos quisiéramos que no hubiese pasado y olvidarlo, pero nos cuesta pensar lo que era el mes de julio, lo que era el mes, fines de julio, principios de agosto.
estábamos, no como en el mes de abril, porque veníamos a trabajar y demás, pero las restricciones eran tremendas. Las restricciones para ir de un lugar a otro, uno tenía que moverse con el documento, acreditando, teniendo permisos, como lo hemos visto también en esta misma audiencia. Y la modalidad de remitir estupefacientes por encomienda adquirió un auge tremendo. Desde la Fiscalía lo hemos podido ver cómo se incrementó, porque lo que antes se hacía en auto de Misiones a Salta, por ejemplo, ahora no se podía. Era toda una odisea llegar de Misiones a Salta, y eso no admite discusión, porque todos sabemos que estábamos complicados para ir hasta Quijano, por ejemplo. Entonces, de Misiones a Salta, ¿cuál era la forma? Mandarla por encomienda. Mandar droga por encomienda es una empresa, requiere una logística, hay que coordinar un montón de aspectos, y la intención es burlar distintos controles. Si nosotros pensáramos que Gendarmería no puede abrir una encomienda ante la sospecha marcada por un CAN antinarcótico que está preparado, que tiene años, hemos escuchado los años que lleva el gendarme trabajando como guía del CAN, la preparación que tiene que tener el guía, la preparación que tiene que tener el CAN. Entonces, ante la circunstancia objetiva de que él señala una encomienda, si Gendarmería no pudiera proceder a su apertura, estaríamos en muchas mejores condiciones de mandar la encomienda que llevar algo consigo mismo. Es decir, quien viaja con una encomienda con droga tiene más riesgos que quien la manda, porque si yo voy con mi bolso con droga, por ejemplo, o una persona viaja con su bolso con droga, seguro que la van a requisar. Entonces habría mayor seguridad en enviar la encomienda, porque es más difícil que la puedan requisar. Las circunstancias de urgencia también se dieron en este caso, la reacción del CAN, había que abrir la encomienda, y una vez abierta ya se comunicó a la Fiscalía, al juzgado, y se dispuso la entrega vigilada. La cadena de custodia de esta encomienda estuvo siempre preservada, se le puso un nuevo precinto. Acá también hemos visto cómo los distintos gendarmes que actuaron en Salta y los testigos civiles de Salta, Alemán y Barbosa, reconocieron el envoltorio como el mismo que cubría la encomienda, y así también la fotocopia del documento que estaba adosada también fue reconocida por los gendarmes que fueron testigos y por los testigos civiles como la encomienda que salió de Misiones y llegó a Salta. La cadena de custodia estuvo siempre preservada en este caso, se puso un nuevo precinto y así llegó a Salta. La entrega vigilada fue dispuesta por el Juzgado de Concepción del Uruguay, que luego de efectuada esa entrega se declaró incompetente, y la competencia fue aceptada en Salta. La encomienda llegó a Salta en esas condiciones, y los señores Roldán, Flores y la señora García estaban esperando esa encomienda. Tengamos en cuenta que había salido el 23 de julio de Misiones y ellos la estaban esperando. Por ese motivo, la última semana de julio, de acuerdo a lo que nos refirió la señora García, fueron a buscar la encomienda a la terminal. Fueron Flores, Roldán y García. García tenía que ir porque ella figuraba como destinataria de esa encomienda y tenía que retirarla. Sus dichos en el sentido de que prestó el documento y que no sabía qué contenía la encomienda están desvirtuados por todas las otras constancias a las que voy a hacer referencia, y aparecen como una forma de eximirse de responsabilidad, pero carece de un sustento probatorio. En primer lugar, es una persona mayor de edad, y prestar un documento para enviar una encomienda, lo primero que uno se puede preguntar, así sea un amigo o una persona de mucha confianza, es por qué no pone su documento como destinatario, su nombre y su documento como destinatario de esa encomienda. Entonces, lo mínimo que uno tiene que hacer, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, es indagar acerca de qué va a haber en esa encomienda y por qué la persona no puede poner su nombre. En segundo lugar, si admitiéramos su ignorancia acerca del contenido de la encomienda, podemos decirnos, vino la primera semana a Salta, no la encontró, la última semana de julio no la encontró, no había llegado la encomienda. El 3 de agosto Flores fue detenido, y fue detenido por actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes o con este tema de estupefacientes. Entonces, era una opción, una oportunidad mejor que tenía García de decir, ¿qué tendrá esa encomienda? No voy a ir el 5 a Salta. Entonces,
ella el 3 de agosto ya sabía que Flores estaba en este tipo de actividades y podría haber pensado cuál era el riesgo que corría al venir a buscar la encomienda. Es decir, que los dichos son totalmente inconsistentes y ella sabía que en esa encomienda había marihuana. Sin dudas, como también voy a relatar con las otras pruebas que se produjeron en este debate. El día 5 de agosto, García, como dije, llegó con Mayta y con Roldán en el vehículo conducido por Roldán, un Fiat Siena dominio INB 632. Roldán se quedó afuera de la terminal, bajaron Mayta y García a retirar la encomienda. Como bien lo señaló García, y también eso es lo que surge de las otras constancias del caso, ella no tenía ningún dato de la encomienda y fue Mayta quien aportó el número de guía que iban a retirar en ese momento. Esto también encuentra sustento en los mensajes y en las conversaciones que se dan a través de los teléfonos celulares. En estos teléfonos está probado la relación que existe entre García y Mayta, que es a través de Facebook. ¿Sí? A través de Facebook, el nombre de Mayta no figura como Mayta, sino que son unas letras chinas. Incluso a la Fiscalía en la etapa de investigación nos costó encontrar, y nunca encontramos el perfil porque ya había sido eliminado, pero costaba ubicarlo por estas letras chinas. No figura como Mayta, sino con esas letras chinas. A través de esa conversación se hace referencia a Rodrigo, porque Mayta entra en juego cuando Rodrigo es detenido. Él ahí tiene que aparecer frente a, Rodrigo Flores es detenido, tiene que aparecer frente a García para poder combinar la venida a Salta. García también se comunica con el teléfono de Rodrigo Ezequiel Flores, pero todo indica, de acuerdo también a lo que expuso acá el perito Jaljal, que ese teléfono ya era manejado por la pareja de Rodrigo Ezequiel Flores, que es Cintia Ochoa, porque ella, si bien mandaba desde el contacto de Rodrigo Flores mensajes a Antonella García, se hacía referencia a cómo iban a organizar la búsqueda de la encomienda a partir del momento en que Flores había sido detenido. Y ahí Cintia Ochoa, pareciera ser quien manejaba el teléfono de Rodrigo Ezequiel Flores, hacía de intermediaria entre Flores, que estaba detenido, y García, diciéndole que Mayta, el español, se iba a comunicar con ella para poder organizar la venida a Salta a buscar la encomienda y le iba a proporcionar también el número de guía. Entre García y Flores hay aproximadamente 11 llamadas telefónicas que se hacen desde el teléfono de Flores a García. Y acá hay un punto a tener en cuenta, que esas llamadas se ven incrementadas o se pueden contabilizar, este número que acabo de referir, a partir del 18 de julio. Tengamos en cuenta que la encomienda se manda el 23 de julio. Entre Flores y Roldán también hay una relación comunicativa a través de teléfonos, aproximadamente 19 llamadas entre Roldán y Flores, que ocurren a partir del 18 de julio también. Tengamos en cuenta que Roldán trajo en una primera oportunidad a García y a Mayta a Salta a buscar la encomienda. Es decir, la relación entre Roldán, Mayta, Flores y García aparece clara, ¿sí? Cada uno tenía su rol, cada uno tenía su función. Mayta, José Ignacio Mayta, le sacó, como dijo acá Antonella García, sacó un permiso para venir a Salta el día 5 de agosto a nombre de García y otro permiso a su nombre. Son dos permisos con las mismas características, es decir, no hay dudas que los sacó la misma persona. Como dije recién, Metán, Salta era un imposible, era una hazaña venir de Metán a Salta o ir de Salta a Metán fines de julio, principios de agosto. Había que sacar un permiso y en ese permiso consignaron una declaración jurada de fuerza mayor, en el horario de 8 a 23 horas, es decir, no se consignó que venían a buscar una encomienda. Se puso una circunstancia así muy genérica. Este es el de García. Una circunstancia muy genérica referida a lo que es fuerza mayor.
¿Por qué digo que estuvo todo planificado y todo organizado? Porque en una época normal, mandar una encomienda con sustancia estupefaciente requiere una organización y una logística muy, muy preparada. Eso se incrementó, la exigencia fue mucho mayor en época de pandemia. Tenían que venir de Salta, de Metana Salta, y para eso vinieron con unos certificados que los avalaban a circular, pero que nada decían con respecto a lo que era la realidad. En el caso de Maita, Gendarmería lo detecta, advierte que es él quien retira la encomienda, él aportó el número de guía y sale del local de la empresa Crucero Express con la encomienda en sus manos. Podría terminar el alegato con respecto a la responsabilidad de Maita con eso. Me parece que ya sería suficiente estar retirando una encomienda que contiene 1 kilo de marihuana. Es decir, su responsabilidad y su participación en el hecho aparecen clarísimas, están probadas. Hemos escuchado a todos los gendarmes, el gendarme Bejar, Fernández, Sensi, González, todos acá los hemos escuchado, cómo fue la situación, cómo salió él del local con la encomienda. ¿Advirtió la presencia de Gendarmería? Sí, sin dudas advirtió la presencia de Gendarmería. Alto Gendarmería. Antonella García se dio cuenta que eran gendarmes. ¿Por qué Maita no habría de darse cuenta que eran gendarmes y pensar quizás que lo estaban por asaltar, que le estaban por robar el kilo de marihuana? No, advirtió que eran gendarmes. Alto Gendarmería. Le exhibieron la credencial. Acá los gendarmes se colgaron la credencial y nos mostraron cómo hacen habitualmente y cómo hicieron en este caso concreto. Huyó. Tiró la encomienda, huyó, salió corriendo, intentó subirse al auto de Roldán, no podía abrir las puertas, le pedía que le abriera las puertas, que se fueran. Intentó huir, porque no tenía dudas que esa encomienda tenía sustancias estupefacientes. Maita le gestionó no solamente su permiso, sino que gestionó el permiso, hizo el trámite del permiso de Antonella García. Antonella nos dijo que le iba a pagar el remis de regreso, de algunas declaraciones de algún, quizás ya estoy trayendo algo de la investigación, pero la idea era que García volviera a Metán por sus propios medios y parece que Maita le iba a pagar el remis. Maita se comunica con García por Facebook. Cintia Ochoa, usando el teléfono de Rodrigo Ezequiel Flores, hace referencia a Maita y al español como quien le va a dar el número de guía para que puedan retirar la encomienda. Maita no tenía teléfono, García y Roldán tenían su teléfono celular, como los tenemos todos y la mayoría de los habitantes del mundo tienen hoy su teléfono celular. Maita no tenía teléfono celular, no tenía Facebook a su nombre, sino con unas letras chinas inentendibles. No tiene teléfonos registrados a su nombre. Es decir, sabe cómo manejarse. Sabe cómo manejarse porque en los otros casos teníamos teléfonos. Antonella García tenía 2 teléfonos registrados a su nombre, Casco tenía teléfono, Flores, Roldán. El que no lo tenía registrado, tuvimos el equipo. Es decir, Maita no tenía nada. Su Facebook no se llama Maita, no tiene teléfono registrado a su nombre, es decir, nunca sacó un teléfono celular. Seguramente se maneja con los chips que son tan difíciles después de determinar la titularidad. No tenía teléfono consigo mismo el día del hecho. Es decir, estaba preparado ante esta eventualidad. Estaba preparado. No pudimos obtener nada con respecto a los celulares. Y como les digo, lo más común hoy en día es que todos tengamos el celular y que alguna línea tengamos registrada. ¿Sí? Antonella García tenía 2 líneas, por ejemplo, registradas a su nombre. Maita no tiene teléfono registrado a su nombre, no lo tenía consigo, no tiene Facebook, porque el Facebook, si uno lo busca a Maita, jamás lo va a encontrar con esos casi jeroglíficos chinos. Es decir, la responsabilidad y la participación de Maita en este caso surgen clara, así como surge clara, de acuerdo a lo que acabo de referir, la de Antonella García. Ella no podía desconocer que esa encomienda tenía algo que no se podía mandar por encomienda. Y como dije, cuanto menos debió quedarse en Metán cuando se enteró que Flores había sido detenido. Y esta empresa que estoy refiriendo, que tiene toda una logística y una preparación muy especial, se complicó con la pandemia y ni hablar cómo se complicó el 3 de agosto cuando Flores quedó detenido. ¿Sí? Ahí tuvo que Maita entrar en contacto con Antonella García a través de Facebook y organizar el viaje a Salta para poder buscar esa encomienda. Esta encomienda tenía 1094 gramos de marihuana. Hemos escuchado a las peritos Vital Menari y Aramayo en esta audiencia referir
que es alto el porcentaje de tetrahidrocannabinol que tiene la sustancia secuestrada, 3,54%, no es lo habitual, no es lo normal, y de ellas podían obtenerse 10.233 dosis y 1.927 cigarrillos. En 1927 cigarrillos, imaginémonos en un barrio de Metán, es decir, cuál es el daño al bien jurídico protegido, a la salud pública, es concreto, es grave. Iban a poder distribuir 1.927 cigarrillos en un barrio, en los barrios, viven todos cerca, en Metán, seguramente lo iban a distribuir por esa zona. El daño es tangible, es palpable, sabemos el daño que se produce y en este caso el porcentaje de THC es alto. Siguiendo con los distintos roles y personas que están acusadas en este caso, Roldán vino con su auto la última semana de julio, la trajo a Antonella García y lo trajo a Flores. Él a Flores lo conocía, hay una intercomunicación telefónica entre ambos que, como dije, se vio incrementada a partir del 18 de julio. Volvió el 5 de agosto. Roldán era policía, una situación muy especial en la policía porque estaba ahí con un sumario, con distintas situaciones, pero no dejaba de ser policía en ese momento y esto también puede hacernos pensar que el hecho de ser policía, sin que uno tenga que ir identificándose con sus sumarios, antecedentes y demás, puede abrir ciertos pasos de Metán a Salta y de Salta a Metán, porque tenían que volver. En el auto de Roldán había una carpeta que ha sido reconocida acá por los gendarmes y por los testigos civiles de color marrón, dentro de la cual había papeles vinculados con la situación de salud de uno de los hijos de Roldán. Y también había una balanza que la hemos podido ver en esta audiencia que sirve para pesar de 1 a 500 gramos. Esta balanza tenía restos de sustancia estupefaciente y sin duda estaba allí porque había que pesar también la marihuana que se iba a recibir, que estaba acondicionada en 2 paquetes que hubiesen, digamos, permitido que fuera pesado cada paquete porque una tenía un poco menos de 500 gramos, es decir, fraccionándola esa balanza servía para eso. Sin duda la balanza estaba ahí porque había que pesar la marihuana. Tengamos en cuenta que eran 5 personas que participaron en este hecho, o sea, la marihuana de alguna forma la iban a tener que fraccionar y repartirla. Surge clara también la responsabilidad de Roldán. En cuanto a Casco es quien envía la encomienda el 23 de julio desde Misiones. Como dije, él desde el momento en que envió la encomienda ya se somete a la posibilidad de que esa encomienda en todo su derrotero sea revisada. Él fue a la empresa Crucero Express, remitió la encomienda, acá cabe tener en cuenta un detalle. Para la Fiscalía, en todas las tareas de investigación que realizamos, son vitales las filmaciones de los locales de las empresas de correo. Por eso, siempre hacemos todo con una premura importante, porque sabemos que esas filmaciones no se mantienen sin el día, sino que tenemos un tiempo para poder pedirlas. Un detalle de esta empresa es que no tiene cámaras. No tiene cámaras ni en Misiones ni en Salta, o sea, es política de la empresa, parece no tener cámaras. Lo que no es lo habitual, todas las empresas por las que se mandan encomiendas tienen cámaras y vemos siempre los videos, tanto desde el lugar donde se las remite como desde el lugar en que se las recibe. Una característica de esta empresa es que no tienen cámaras de seguridad. Acá cabe preguntarnos si no fue elegida justamente porque no iba a quedar ninguna constancia de quién estaba mandando la encomienda, como así tampoco de quién la retiraba. Casco alegó en esta sala que él perdió unos días su documento. Nos costó muchísimo ubicarlo a Casco, no lo encontrábamos en el domicilio que figuraba en el documento, no lo encontrábamos en RENAPER, Gendarmería hizo un montón de tareas de investigación hasta que finalmente se le encontró en un domicilio de un amigo. Después fue complicado también encontrar un domicilio para que él pudiera cumplir el arresto domiciliario, no había ningún lugar donde él pudiera estar. Pero al momento de realizarse el allanamiento, cuando dimos con supimos dónde estaba, cuando dimos con su paradero, él tenía en su poder el mismo ejemplar B con el que había despachado la encomienda. Es decir, él seguía usando el documento que la copia estaba adosada a la encomienda y de acuerdo al informe que tenemos de la empresa, la encomienda
fue remitida por el señor Casco. Acá él alega que perdió unos días el documento. Perder unos días el documento en el mes de julio del año 2020 implica un problema, porque no puedo ir ni al almacén, no podía ir ni a un almacén sin el documento. Acá, por lo menos en Salta, las restricciones que había con los números y demás, uno para ir al súper tenía que ir con su documento, es decir, si yo no tenía documento en el mes de julio del 2020, tenía que hacer todo para tener una constancia de por qué no lo tenía y estaba gestionando un nuevo ejemplar. Casco no solo no hizo la denuncia, sino que no hizo nada. Y además también, hoy en día, ya en los últimos años, para poder gestionar un nuevo ejemplar de documento no se necesita hacer una denuncia policial de robo, de extravío. Puedo gestionar el documento manifestando mi sola voluntad de gestionar un nuevo ejemplar. A lo que se agrega que si él realmente hubiese desaparecido el documento por unos días y sospechado que alguien había hecho desaparecer en el círculo de las personas que viven con él ese documento, podemos preguntarnos también si uno después está en condiciones de seguir usando ese documento. Si yo pierdo el documento por unos días, sospecho que alguien lo puede haber usado, no lo voy a volver a usar. Voy a gestionar un nuevo ejemplar, lo que hoy en día no es un trámite engorroso y tampoco lo fue durante la pandemia, que se vieron simplificadas todas las cosas para hacer por internet el trámite, sacar un turno, pedir un nuevo ejemplar. Es decir, tenía a su alcance los medios como para poder reemplazar ese documento, ya sea porque lo tendría que haber necesitado los días que estuvo perdido para poder circular por su localidad, o bien porque ante la sospecha de que alguien pueda haber usado su documento, no lo tendría que haber seguido usando. No hay dudas que la encomienda fue despachada por Casco, quien presentó su documento, una copia, la copia se adosó a la encomienda. Si bien no tenemos, digamos, la Fiscalía no pudo extraer información del celular Nokia que le fuera secuestrado al señor Casco, como tampoco de las titularidades de teléfonos, lo cierto es que es un equipo, como hemos escuchado también acá los peritos de Gendarmería, no de todos los celulares no se puede extraer información porque a veces no son compatibles el método que ellos utilizan, UFER, con el modelo del celular. Es decir, el hecho de no haber obtenido ninguna información no prueba que ese teléfono no la haya tenido la información. El señor Rodrigo Flores aparece por la vinculación que él tiene con García, con Roldán. Se repite la intercomunicación con García, con Roldán desde el 18 de julio y también los mensajes que hay entre García y el teléfono de Flores posteriores a su detención, en las que se hace referencia a que Cintia Ochoa actúa de intermediaria en virtud de lo que le dice Flores, que estaba detenido en la brigada, coordinando desde allí cómo iban a hacer para venir el 5 de agosto a buscar la encomienda. Es decir, él hasta el 3 de agosto podía organizar todo, el 3 de agosto ya quedó sin ese celular y por lo tanto intermedió a través de Cintia Ochoa organizando cómo iban a hacer para buscar esa encomienda. Y además también está demostrado, como lo hemos escuchado a Antonella García, que él sí había venido la última semana de julio a Salta. Este hecho, tal como lo acabo de describir, encuadra a juicio de la Fiscalía en el delito de transporte de estupefacientes. Sin duda, aquí se planificó este transporte de estupefacientes, la droga se trasladó de un lugar a otro, sin importar que ese transporte haya sido exitoso, que haya llegado o no a destino. El solo hecho de transportarla, de que circule de un lugar a otro, ya configura el delito previsto por el artículo 5, inciso C de la ley 23737. Como vengo refiriendo también, la lesión al bien jurídico protegido acá es notable, se puso en riesgo la salud pública, concretamente de vecinos de la localidad de Metán, digamos, una ciudad chica. Seguramente tenía como destino un barrio en donde el perjuicio iba a ser claro, iba a ser palpable, iba a ser notorio. Todos sabemos que el flagelo de la droga es una pandemia también en este momento y detrás de todos los delitos que se cometen en nuestro país, en la mayoría de los casos siempre está presente algún problema de adicción o de drogadicción. Agravado este transporte por la agravante prevista por el artículo 11, inciso C,
en cuanto al número de personas intervinientes. En este caso, no se requiere una estructura delictiva con una permanencia y organicidad para que proceda el agravante. Estamos hablando de un transporte en el que intervinieron en su planificación, en su organización, 5 personas, cada una tuvo su rol. Casco mandó la encomienda, García era la destinataria de esa encomienda, la fue a buscar con Maita, Roldán los estaba esperando afuera en el auto, Flores coordinó toda la recepción de la encomienda del día 5 de agosto, es decir, cada uno tenía su rol, cada uno tenía su función y así lo cumplieron. En este caso, el agravante también aparece claro porque intervinieron más de 3 personas en el caso. En cuanto a Casco, García, Maita y Flores, la Fiscalía considera que son autores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. En tanto, el señor Roldán estimamos que tuvo una colaboración necesaria, sin su colaboración el hecho no se habría podido realizar, puso su auto para venir a Salta en las dos oportunidades que conocemos, que sabemos, porque también la antena del celular lo ubica a Roldán el día 3 de agosto en Salta, pero bueno, no sabemos si había venido por este mismo motivo. Era policía de la provincia y consideramos entonces que tuvo una participación necesaria en este hecho. Estamos frente al transporte de estupefacientes, que es marihuana, es 1 kilo de marihuana. Como yo dije también en el alegato de apertura, le pido a los señores jueces que tengan en cuenta el hecho de que sea marihuana, la cantidad de dosis umbrales, 10.233 de cigarrillos que se podían obtener, y no minimizar el hecho de que sea marihuana, porque existe como una tendencia, especialmente por todos los que postulan el uso de marihuana, de cannabis con fines medicinales, a minimizar, soslayar cuáles son los efectos de la marihuana. La marihuana sigue siendo una sustancia estupefaciente, está dentro del artículo 77 del Código Penal, está en los listados considerada como una sustancia estupefaciente, y Argentina ha asumido un compromiso internacional de combatir el tráfico y el uso de la marihuana. Los daños que la marihuana produce en el cuerpo humano, específicamente en determinados órganos del cuerpo humano, son indudables. Y como digo, 1927 cigarrillos en un barrio de Metán, sin dudas, tiene que ser nocivo. Es decir, por el hecho de ser marihuana y de ser 1 kilo de marihuana, no lo menoscaba el Ministerio Público Fiscal, porque considero, como señalé, que hubo toda una organización para poder trasladar este kilo de marihuana en época de pandemia. Venir a buscar la Salta en época de pandemia también, con todo lo que eso significa. Creo que no me olvido nada. Bueno, por todos los motivos expuestos, este Ministerio Público Fiscal solicita a los señores jueces se condene a los señores José Ignacio Maita, Antonio Sebastián Casco, Antonella de los Ángeles García, Rodrigo Ezequiel Flores y al señor Gastón Gabriel Roldán como autores, los 4 primeros, y como partícipe necesario el señor Roldán, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes en los términos del artículo 45 del Código Penal, 5 inciso C y 11 inciso C de la Ley 23737. Es todo por parte del Ministerio Público Fiscal. Bien, gracias, doctora. Pregunto a la defensa si hay algún orden para... Si quieren, en eso se tiene una posición. Bien. Lo escuchamos. Gracias, su señoría. Bueno, yo soy el abogado defensor de Sebastián Casco. Sebastián Casco reside en la provincia de Misiones, en la localidad de Jardín de América. Hemos hecho un ambiental en el domicilio del señor Casco. Está desde el 27 de julio, un poquito después porque él fue habido con posterioridad, un mes después aproximadamente, está con prisión domiciliaria, residiendo en dicha localidad, en domicilio de dicha localidad, reside ahí junto a su abuela, Juana Moraes, de 66 años, y un primo de nombre César Casco, que tiene 19 años de edad. Trabaja de albañil y es la única fuente de ingreso, además de la pensión de su abuela,
en ese domicilio, se ve privado él de trabajar desde la fecha de su detención, está cumpliendo detención domiciliaria, se realizan informes periódicos, la ha cumplido a rajatabla, no ha habido ningún informe negativo acerca de que haya violado en algún momento su prisión domiciliaria, y se ve él bastante angustiado por la imposibilidad de trabajar y llevar algún sustento a su familia, a su grupo familiar. Casco se le imputa, como señaló la señora fiscal, haber remitido la encomienda, contenía 1 kilo de marihuana desde la localidad esta de Jardín de América con destino final a Salta, que fuera interceptada en la localidad de Concepción del Uruguay por personal de Gendarmería Nacional. ¿Cuál es la prueba esgrimida por la señora fiscal? La prueba es el llenado del remitente de la encomienda con los datos personales de mi asistido, con su número de documento y su nombre, y aparentemente se habría secuestrado también en el interior de la encomienda una fotocopia del DNI de esta persona. Él al momento de declarar, Sebastián Casco señaló hace una audiencia atrás, que él negaba la autoría de este hecho, que él no conocía a ninguna persona de Salta, que no estaba involucrado en el tráfico de droga, que no tenía antecedentes penales, que él por unos días no encontró su documento, esa es la explicación que él daba, porque alguien podría haber usado su documento de identidad, que él por unos días no había encontrado su documento de identidad dentro de su domicilio, y después al cabo de 2 días lo encontró, no tuvo ninguna sospecha, pero a raíz de esto, de lo que sucedió, él infiere que alguna persona de su círculo íntimo con acceso a su domicilio puede haber usado su documento nacional de identidad para realizar este transporte. Él sospecha, nos dijo la defensa, y nosotros analizamos también esa estrategia defensiva, sospecha específicamente de una persona en su entorno íntimo, personal, familiar, que puede haber utilizado este documento, pero no tiene ninguna prueba de cargo como para realizar una denuncia formal que lo pueda involucrar a esta persona en el hecho. Entonces simplemente se vio involucrado en estas actuaciones por la circunstancia de que su nombre aparecía en el remitente de esta encomienda secuestrada. En esta situación nos encontramos en lo que se dice, la doctrina habla de lo que es la prueba diabólica o la prueba inquisitorial, en donde nosotros nos vemos obligados de alguna forma a aportar a los magistrados y al señor fiscal una prueba en favor de la no participación en la comisión de un delito. O sea, tenemos que comprobar con los elementos que nosotros tenemos que aportar que algo no ha ocurrido de la forma que está describiendo el Ministerio Público Fiscal, o la inexistencia de algo, o la propia inocencia en el proceso judicial. O sea, con esta prueba exigua e insuficiente ante nuestro criterio, nosotros nos vemos obligados a aportar elementos probatorios, se invierte la carga probatoria y nos vemos obligados a aportar de alguna forma, en un laberinto sin salida, una prueba contundente de que no ha tenido participación y aportar una evidencia concreta de que no ha tenido parte en este delito. Esto está reñido con todos los principios de derecho y evidentemente con la presunción de inocencia que rodea y que ampara a mi asistido aún en esta instancia. Nosotros asumimos este reto y tomamos la posta y decimos, bueno, vamos a hacer una investigación proactiva, vamos a tratar de formar en el legajo de la Defensoría, aportar elementos acerca de la falta de responsabilidad de la intervención de este hecho de mi asistido, y por lo tanto no eran muchas las medidas negativas de no haber cometido el hecho que podíamos aportar. Se nos ocurrió, al igual que la Fiscalía, las cámaras de seguridad de la empresa de transporte. Esta empresa, que yo no tengo muy claro si se llama Crucero del Sur SRL o Crucero Express. Me parece que son 2 empresas anexas. La empresa original o madre sería Crucero del Sur SRL y el servicio sería Crucero Express. Entonces nosotros solicitamos, por nuestro medio, y también lo hizo la Fiscalía, las filmaciones del local comercial. No existen estas filmaciones, como bien señaló la señora fiscal, esta empresa no cuenta con filmaciones en esa localidad, no sé en la ciudad de Salta, pero en esa localidad no existe posibilidad de filmarlo. Ellos lo reconocen al momento de realizar la acusación, dice, un párrafo muy cortito, dice, tampoco puede soslayarse el hecho de que la empresa elegida para enviar la encomienda no posea cámara de seguridad en sus locales, lo que dificulta la prueba de la identificación a través de imágenes de quienes la despacharon y la recibieron.
Esa es una prueba que es pedida por la defensa incluso. Otra prueba que es pedida por la defensa y lo hacemos a través de Fiscalía, nosotros mandamos un mail, convencido de la inocencia de nuestro asistido, mandamos un mail a Fiscalía solicitando colaboración para realizar una pericia caligráfica que expusimos acá en presencia de vuestra señoría. La perito que fue designada para intervenir en esa pericia caligráfica fue la oficial Claudia García. Y nosotros le pedimos a Fiscalía que ella remitiera los elementos de convicción para que realizaran esta pericia. Eran los números, una numeración del que era el número de guía, para que sea comparado con el número de guía, y los nombres de los destinatarios de la encomienda. Nosotros le exhibimos a los jueces ese remito con los nombres y en qué consistía la pericia específica que nosotros habíamos solicitado. Ahí hubo una deficiencia, surgió en el momento en que la perito estaba exponiendo. Aparentemente ella únicamente hizo una pericia acerca de los números, pero no sobre la letra. No sé si eso se debió a que no le mandaron en forma completa los elementos de convicción sobre los cuales tenía que hacer un análisis, pero los elementos que ella recibió no eran suficientes para establecer la intervención de mi asistido en el hecho. Ella lo que dice, y habla, por eso yo digo que esta pericia era insuficiente, porque dice sobre los dígitos insertos, o sea, parece ser que únicamente tuvo acceso a los números en la encomienda, y confrontado con el cuerpo de escritura, el material es exiguo a los fines de realizar el examen pericial. No resulta categórico que determine la participación gráfica del nombrado en el hecho. Bueno, entonces, acabándosenos las opciones de probar esta prueba negativa de no intervención en el hecho, nosotros apostamos directamente, convencidos de la inocencia de nuestro asistido, así lo remarcaba él, quien constantemente se oponía a cualquier tipo de negociación con el fiscal para llegar a algún tipo de acuerdo, porque él sostenía su inocencia. Nosotros esperábamos, ansiosos, la prueba pericial sobre su teléfono celular. Se realizó esta prueba pericial, la expuso claramente el perito Jorge Jaljal, en donde llamativamente desvincula a mi asistido de cualquier vínculo o conexión que hayan tenido los otros imputados entre ellos, y él señala específicamente, dice que no existe interacción comunicativa, no existe tampoco ningún entrecruzamiento de llamada con el número de casco, no se vinculó con ninguna persona de la causa, dice que no existe constancia de que haya habido alguna llamada, alguna comunicación, y que él siempre estuvo en el Jardín de América. Esto lo determina a través de las distintas antenas de comunicación. Y al mismo tiempo, su número de registro, eso lo señaló Jaljal, no aparece en ninguno de los registros de los otros coimputados que están involucrados en la causa. O sea, ninguno tenía registrado el número de Casco. Casco es una persona que aparece totalmente desvinculada de las otras personas que están involucradas en la causa. No existe ninguna persona que los indique, ninguna prueba, más allá de la presencia de este DNI, o de que a veces se haya utilizado su DNI para remitir esta encomienda. No existe ningún otro elemento probatorio que lo involucre en esta supuesta organización que remarca a la señora fiscal. La señora fiscal manifiesta en su exposición que resulta particularmente sospechoso que mi asistido, si sabía que se había extraviado su documento de identidad, haya seguido utilizándolo, que no haya sacado un duplicado. Ella se olvida, cuando bien remarcó que este hecho se produjo en plena época de cuarentena y pandemia, que ninguna oficina pública se encontraba abierta, ningún registro funcionaba. Los registros civiles online empezaron a funcionar en los meses de octubre y con posterioridad. Si ustedes recuerdan, los carnets de conducir se prorrogaron un año, los vencimientos de los carnets de conducir, porque no había ninguna oficina pública que estuviera en funcionamiento y donde él pudiera realizar este trámite. Por otro lado, como él señaló, que fue distorsionado en la exposición de la señora fiscal, no creo que haya sido intencional, ni mucho menos, sino que ella marcó la postura de la Fiscalía. Él no dice que lo haya extraviado en la vía pública, dice, no lo encontré por unos días dentro de mi domicilio, y después lo encontré. O sea, eso tampoco, ese hallazgo, como tantas veces nos sucede a nosotros en una documentación, no amerita que él haya entrado en algún tipo de sospecha o duda y que le lleve a pensar, no tengo que usar más este documento y realizar un duplicado e informar la pérdida del documento. Nunca puede haberse imaginado él que puede haber sido utilizado para la comisión de un ilícito. Y bueno, como última cuestión a favor de mi asistido, es la cuestión de, como bien señaló la señora fiscal, ella habla de todo un sistema aceitado y coordinado para la remisión de la encomienda. Y bueno, la lógica criminal que todos nosotros conocemos, porque estamos frecuentemente tratando o interviniendo en este tipo de causas, en los diferentes roles que nos toca, como jueces,
titulares de la acción pública y defensores, la lógica criminal indica que nadie usa su propio DNI para cometer un delito. O sea, es lógico que se busque lograr la impunidad y es la reacción lógica de cualquier ser humano. Sería muy burdo, muy inocente, muy poco creíble que una persona hiciera un transporte de sustancia estupefaciente utilizando su propio DNI. Estas circunstancias y la falta de elementos probatorios incriminantes que puedan indicar que mi asistido tuvo directamente intervención en este hecho y las pruebas producidas que llegaron al resultado totalmente infructuoso acerca de la responsabilidad de mi asistido en el hecho, el único elemento que se pudo aportar es el que se aportó desde el inicio, que es la titularidad del documento nacional de identidad que se utilizó para el remitente, y no se pudo aportar ninguna otra prueba en todo el curso de la etapa investigativa de que mi asistido haya tenido intervención en el hecho, crean una duda que yo considero que es más que suficiente para que se absuelva la presente actuación en términos del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Y así solicito a vuestra señoría, teniendo especialmente en cuenta, me parece sustancial y importantísimo como elemento probatorio directo, el informe de Jaljal acerca de la falta de conexiones y de vinculación entre mi asistido con el resto de sus coimputados. En subsidio, para el supuesto de que se interprete que es suficiente esta prueba aportada por fiscal para determinar la responsabilidad de mi asistido del hecho, yo voy a plantear también la nulidad de la apertura de la encomienda incautada que diera origen a las presentes actuaciones. Acá se produce una cuestión muy particular que está interesante, es novedosa cuanto menos. Es un procedimiento hecho en la provincia de Entre Ríos, en el marco del procedimiento mixto con el Código Procesal Penal de la Nación, que ya no se encuentra vigente en esta jurisdicción, y la posterior adaptación de estas actuaciones al nuevo Código Procesal Penal Federal, tanto en la etapa de investigación, la etapa de instrucción, como en esta etapa de juicio. No creo que haya mayores cuestionamientos al respecto, no hubo ninguna actuación que no pueda ser salvada para adaptar estas actuaciones que iniciaron un procedimiento mixto al sistema acusatorio. También interpreto que sí se respetaron las garantías de mi asistido, los derechos de defensa, de realizar su descargo, y que la investigación se hizo adecuadamente porque la intervención del juez en la apertura de la encomienda fue muy acotada y además él no asumió tampoco tareas de instrucción o como titular, como ayudante al titular de la acción pública, que es el fiscal, sino que la orden que emitió es una orden dentro de las facultades que tienen que cumplir un magistrado en su función como juez. Claramente consideramos que la apertura de la encomienda esta no fue ordenada por el magistrado del Juzgado Federal número 1 de Concepción del Uruguay. Y esta falencia es sustancial, dadas las características que rodearon al secuestro y la intercepción de esta encomienda. Y consideramos que, por lo tanto, debe ser declarada la nulidad de la incautación y la apertura de esta encomienda en los términos del artículo 2, 123, 183, 184 del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 234 que habla de la necesidad de que la intercepción de correspondencia debe ser ordenada por un auto fundado, el 285, también el 166, 167, inciso segundo, que habla sobre la nulidad de aquellos actos en que la intervención del juez sea un acto obligatorio y privativo para la validez de un acto procesal, también por clara violación al artículo 18, que habla de la inviolabilidad de los papeles privados, y el artículo 19, que habla sobre los derechos de la privacidad, o el derecho de la protección de la privacidad de la persona, que están incluidos dentro de la Constitución Nacional. Y por lo tanto, yo considero que el actuar de los preventores en las presentes actuaciones fue totalmente inválido e ilegítimo. Rápidamente, porque la señora fiscal lo describió adecuadamente, el procedimiento se realiza en la localidad de Concepción del Uruguay, por el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional, el 27 de julio del año 2020, en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 124, llega un camión Mercedes-Benz de la empresa Crucero del Sur SRL, donde transportaba a través de la empresa anexa o satélite Crucero Express
una serie de encomiendas entre las que se encontraba esta encomienda, que tenía como destino la ciudad de Salta. Esta encomienda fue interceptada por el personal preventor, se hizo ingresar un can entrenado para detección de sustancia estupefaciente, también se convocó a los testigos civiles, lo cual me parece llamativo que se esté utilizando testigos civiles para interceptar encomiendas cuando no hay ningún indicio siquiera de que haya haber droga, pero bueno, no observé ninguna irregularidad en ese hecho. Y el CAN reacciona ante dos encomiendas, una había piedras preciosas, se formó una causa por separado de competencia provincial que quedó en Entre Ríos, y esta causa federal en donde se secuestró, se abre esta encomienda ante la reacción del CAN y se secuestra 1094 gramos de una sustancia que supuestamente es marihuana. Se realiza un narcotest, en donde arroja aparentemente resultó positivo, se le da intervención. Esta encomienda tenía un trayecto, tenía como destino final Salta, pero tenía desde Jardín de América, en la localidad de Misiones, próxima a la zona de frontera, y fue por toda la línea de frontera, por el río Uruguay, hasta llegar a la zona de Concepción del Uruguay, el trayecto normal que llevan estas encomiendas. A mí me sorprende que no haya un viaje más directo de Posada a Salta, pero la empresa esta Crucero del Sur, evidentemente, no sé si será por la pandemia o usualmente usa esta vía, cruzaron por la localidad de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, también muy próximo a la zona de frontera, está casi 14 kilómetros ya del territorio uruguayo, tenía como destino, no está muy claro eso porque hablan de dos localidades de Buenos Aires, hablan de La Tablada, otro habla de la localidad de Morón, no sabemos muy claro dónde se hacía el transbordo, y de allí la encomienda transbordada de Buenos Aires seguía pasando todas las jurisdicciones de la Argentina hasta Salta, por los distintos retenes que estaban impuestos en el momento de la cuarentena, con las restricciones que había en cada provincia en particular. Entonces, estos funcionarios preventores que verifican supuestamente que había sustancia estupefaciente, hacen un narcotest, se comunican con el fiscal federal de Concepción del Uruguay. El fiscal dice: acá no hay flagrancia, consúltele al juez. No interviene el Ministerio Público Fiscal. Se comunican con el secretario del juez, el doctor Calvet, y el Calvet supuestamente consulta al magistrado, el magistrado dice: bueno, hagamos una entrega vigilada de esta sustancia. Eso está consignado en el acta de procedimiento. Con posterioridad hicieron un decreto simple, fundado medianamente, pero un decreto en donde el juez justifica esta entrega vigilada de la sustancia estupefaciente y que continúe viaje hacia un lugar de destino. ¿Cuál es la nulidad que yo observo en la apertura en sí? En este concreto estoy analizando la nulidad de la apertura. Lo que esgrimen los preventores para la apertura de esta encomienda son los artículos 184, que son las atribuciones policiales para actuar sin orden judicial, el 230, que habla sobre requisa con decreto fundado, y el 230 bis, que ya todos conocemos, que habla de circunstancias previas, concomitantes, que es razonable y objetivamente indiquen la comisión de delito, y ese artículo 230 bis permitiría el accionar del personal preventor sin la anuencia o la autorización o la intervención de un magistrado. Yo considero que claramente estas no son las normas adecuadas que debían haberse sido tenidas en cuenta para el actuar de los preventores. Ellos, si pretenden justificar su accionar en estas normas, es claramente inválido. Las normas que debían haber sido esgrimidas y debía haberse orientado la intervención del personal preventor, y ellos debían haber actuado de acuerdo a estas normas, son claramente el artículo 234, en donde habla que el juez ordena la apertura por auto fundado del secuestro de correspondencia o efectos, en donde está equiparado la encomienda a la correspondencia. O el 235, que habla que la apertura se hace de un elemento, de un objeto o de una correspondencia